El estrés no es ni bueno ni malo, el estrés es absolutamente inherente a que nosotros estemos vivos aquí hoy en día. Es decir, es una respuesta involuntaria, adaptativa, en relación a nuestro entorno, o sea, en relación de adaptación a nuestro entorno. Es una respuesta de supervivencia, o sea, para el cuerpo es fundamental como respuesta. La oxitocina es un amortiguador de la respuesta al estrés dentro del cerebro. Además, nos une la parte social, nuestra parte social a toda esta experiencia estresante. Por eso no es lo mismo sufrir estrés en un contexto de soledad o aislamiento que en un contexto rico a nivel social, familiar. Es decir, bueno, pues si yo tengo buenos niveles de oxitocina y se me dispara todo esto que estamos hablando, voy a tener más amortiguador de todo esto, ¿no? La serotonina es esa hormona, o sea, ese neurotransmisor que nos hace vivir el aquí y el ahora, no irnos más allá, ¿no? Y eso reduce el impacto del estrés. Si yo estoy pensando, si yo estoy, como hemos dicho, ¿no? El cerebro se estresa solo de pensarlo, solo de imaginarse, ¿no? La respuesta fisiológica al estrés pasa por el movimiento. Si no hay movimiento, si yo tengo que dar respuesta al estrés sentado en un sofá o sentado en una silla de un trabajo 12 horas al día, esto es una de las grandes herramientas que veo cuando tú tienes un problema, un estresor que no es todo lo agudo que debería ser, porque no puedes salir de él, pero tienes que intentar que no impacte en tu fisiología de modo que te la estropee. Pues muévete. Si tú no tienes mucha sed es porque tu oxitocina está baja, porque es un mecanismo que has ido anulando. Si tú tienes sed es porque tu oxitocina está alta. Entonces es una manera secundaria de aumentar tu oxitocina. Si tú le quieres mandar a un paciente que aumente su oxitocina porque tiene, yo qué sé, porque quieres trabajar en una persona que tiene trauma o porque quieres trabajar en la neuroinflamación, dile, mira, vamos a hacer ayunos de agua. La osteoporosis es una manera que tiene nuestro organismo, es una respuesta patológica que da nuestro organismo a un problema de supervivencia, ¿vale? Devolverle al estrés ese sentido evolutivo, o sea, tener una coherencia entre la naturaleza del factor estresante y la respuesta fisiológica que le puedo dar. O sea, no puedo atender a 5 factores estresantes a la vez. Tengo que hacer un ejercicio de esto, vamos por partes, ¿no? Entonces, hay que recuperar un contexto saludable porque el estrés está y va a estar y bueno, no sabemos qué va a pasar mañana. Pero si el estrés y sus consecuencias me pilla en un contexto desfavorable en el que no ayuno como 20 veces al día, soy sedentario, no me expongo a la luz, no duermo bien, el efecto del estrés va a ser enorme, con pocas dosis y muy al principio, con lo cual elaborar una respuesta, salir adelante en este caso, va a ser muy complicado, ¿no? Esto es Conexión Sapiens. Yo soy Pablo y aquí encontrarás charlas con referentes de la salud, el bienestar y el desarrollo personal. Historias con un toque evolutivo. Bienvenido. Grabando, Belén, bienvenida al podcast. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Tardes, días o lo que toque en cada sitio. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Cada uno cuando lo escuche. Eso es. Bueno, vamos a hablar del estrés, temazo, pero antes preséntate, háblanos un poco de tu trayectoria. Ya pasaste por el podcast, un episodio un poco especial, Sí, porque nos juntamos ahí 2 médicos de familia, es verdad. pero bueno, para el que no quiera escuchar o buscar otros episodios, pues eso, no es una presentación de tu trayectoria. Muy bien, pues nada, lo primero darte las gracias, Pablo, porque estoy encantada de estar aquí otra vez. Es verdad que la otra vez fue, pues es una toma de contacto y una charla amena entre 2 médicos y contigo como moderador. Pero bueno, sabes que soy muy fan de tu podcast, que me encanta, bueno, cómo lo llevas y también pues los capítulos que vas poniendo, todo muy interesante, con un rigor muy estupendo y que bueno, pues que me invites, para mí es un honor.
Esto para empezar. Y luego, pues nada, me presento. Bueno, soy Belén González, soy médico de familia y bueno, tengo también una formación máster en psiconeuroinmunología clínica. Llevo pues un montón de años de labor asistencial. En un primer momento como médico de familia y un poco sujeta al sistema asistencial público. Y bueno, pues todos esos años como médico de familia, que fue una opción para mí, una especialidad que cogí totalmente vocacional. Yo quería ser médico de familia creo que desde el principio de la carrera, pero bueno, siempre tenía la sensación de que según fuera estudiando iba a lo mejor a tener otras opciones, ¿no? Pero finalmente para mí era la opción que englobaba ver a las personas casi desde su salud, poder prevenir la patología y poderlas entender en un contexto social, familiar, o sea, más allá del contacto hospitalario, que para mí era frío, impersonal y que me daba muy poca información, tanto de cómo llegaban los pacientes a la respuesta que luego pudieran tener a los tratamientos o a las alternativas terapéuticas que les podías dar, ¿no? Entonces, bueno, pues así empecé mi recorrido como médico de familia. Lo que pasa es que luego te tropiezas con un sistema asistencial que te permite estar 3 minutos con cada paciente, que no te deja ser médico de una población hasta que no tienes aproximadamente 50 años, a los que todavía no he llegado, con lo cual todavía no podría tener mis pacientes. Y me pasaba la vida rotando de centro de salud en centro de salud y esto tampoco, bueno, pues se me fue un poco apagando esa idea, ¿no? Entonces, bueno, en un momento personal de mi vida, cuando nació mi tercera hija, que me tuve que coger un descansillo, una excedencia, pues bueno, pasados los primeros meses de dedicación materna, empecé a darme cuenta, bueno, a pensar un poco en todas esas herramientas como que me faltaban, que yo notaba que eran imprescindibles imprescindibles o que realmente me faltaban herramientas en mi labor asistencial, sobre todo en la patología crónica, y luego también a darme cuenta que el sistema asistencial que yo practicaba me hacía ser un médico en el que yo no creía tampoco, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí aprovechando un poco ese impasse que te deja, porque cuando estás metido en ese ritmo no tienes tiempo ni de examinar qué está pasando, ¿no? Yo creo que fue parar, mirar y decir, no, esto no corresponde con lo que yo tengo en la cabeza que quiero hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí me puse a estudiar cosas, me puse a ampliar conceptos que se me habían quedado muy cojos en la carrera, ¿no? A pesar de estudiar tantos años, pues bueno, hay hay asignaturas pendientes para mí muy importantes, como era, por ejemplo, la nutrición, como era, por ejemplo, pues la medicina evolutiva, otras terapias, otras maneras de llegar al paciente que no fueran siempre farmacológicas, ¿no? Y bueno, pues en esa, por un lado, labor de formación continuada que tenemos obligatoriamente que hacer los médicos y las personas que nos dedicamos a la salud, y con ese tiempo, ¿no? Pues nada, fui estudiando diferentes cosas y finalmente pues acabé estudiando el máster de psiconeuroinmunología, ¿no? Que ya por aquel entonces yo ya estaba con una consulta de medicina integrativa, pero bueno, por varias vías me llegó esa formación y me di cuenta que era algo que me podía venir bien. Y bueno, pues la Ujú. verdad es que fue todo un reto, tú lo sabes bien porque estudiamos juntos, pero finalmente sí que, bueno, yo creo que a mí lo que me aportó el estudio de la psiconeuroinmunología clínica fue reconciliarme o repasar, o sea, yo creo que sería muy necesario al final de una carrera de medicina hacer un repaso de ciertas cosas cuando ya te has estudiado toda la patología, volver a repasar la fisiología y, bueno, hacer ese circuito para atrás que hacemos en psiconeuroinmunología, ¿no? De ir desde la enfermedad, desde el síntoma, desde la fotografía del paciente, poder recorrer el camino hacia atrás, ir viendo cómo todos esos mecanismos de acción implicados en una patología, bueno, pues se van tocando como en un efecto dominó, ¿no? Y bueno, y a su vez integrar aspectos tan importantes que en la carrera yo es que no oí hablar de ellos, como por ejemplo la medicina evolutiva, que da muchísima información y que es una herramienta muy importante de lo que nos pasa, ¿no? Tanto a la hora de enfermar como a la hora de mantener la salud y demás. Y luego también integrar pues, todos los aspectos del ser humano, ¿no? No solamente los aspectos más puramente físicos, sino toda la parte, por supuesto, psicoemocional, la parte social, la parte espiritual, ¿no? Pues toda esa integración poderla estudiar dentro de la patología, ¿no? Y bueno, pues ser más eficaz a la hora de poderla tratar.
Sí, la PNI, que al final es otra, una formación, una herramienta, y cada profesional, porque lo puede utilizar un fisio, enfermero, un médico, bueno, cualquier profesión de salud. Pero desde la medicina, desde los médicos, yo creo que hay un cambio a lo mejor más importante de paradigma, Mm, porque con lo que decías, hay una formación continua que es evidente y obligatoria, necesaria. Mm, pero quizá la formación más cómoda es la que viene por parte de los laboratorios y al final te vas encerrando en ese círculo de la mm, medicina de los antis mm. sin valorar otras opciones Sí, antes del antiinflamatorio, antihipertensivo, anti sí, la verdad que sí. y pierdes la fisiología un poco. Eso es. Cuando terminé el máster, una de las primeras cosas que pensé es, jolín, yo que, bueno, me había peleado mucho con la fisiología porque fue una asignatura que en la autónoma donde yo estudié era una asignatura, bueno, era una cátedra muy complicada y, bueno, de hecho, en el primer curso era una asignatura cuatrimestral que yo suspendí y me hizo de repetir todo un curso. O sea, que yo estaba eternamente, en vez de in love, en guerra con la fisiología. Y cuando acabé el máster dije, parece mentira que piense lo que pienso hoy en día. Y es que bendita fisiología, cuántas cosas nos explica. Y ahí está la medicina evolutiva, ¿no? Saber realmente cómo han sido, en qué contexto y para qué somos como somos y tenemos las células que tenemos y las funciones que tenemos, ¿no? Es la mejor manera, sabiendo, partiendo de eso, ¿no? De entender las patologías. Sí, sí, que es medicina evolutiva o medicina fisiológica, Eso es, eso en es. realidad. Y luego también Pues practicar una medicina del estilo de vida, porque esto se dice hoy en día mucho, ¿no? Medicina del estilo de vida. De hecho, yo ahora, más que médico de familia, que por supuesto nunca renunciaré a mi título y me encanta, me considero un médico del estilo de vida, pero no porque, claro, pero el estilo de vida entendiendo que es el estilo de vida es la gran medicina, o sea, es la gran manera de recuperar la salud o de no perderla. mm, vamos a meternos en el tema, vamos a meternos en el estrés y además ya has sacado la medicina evolutiva y el estrés tiene mucho que ver con el tema evolutivo. Así que empezamos por ahí. Bueno, ¿qué es el estrés? Es una difícil definición, Sí. pero sí ese sentido evolutivo del estrés y Mm. las diferencias con la connotación negativa que vemos en la actualidad del estrés, que las tiene evidentemente, pero Mm, quizá más por el contexto. eso es. Sí, más por, bueno, por el desgaste de esa respuesta. En realidad, el estrés no es ni bueno ni malo. El estrés es absolutamente inherente a que nosotros estemos vivos aquí hoy en día. Es decir, es una respuesta involuntaria, adaptativa, en relación a nuestro entorno, o sea, en relación de adaptación a nuestro entorno. Es una respuesta de supervivencia, o sea, para el cuerpo es fundamental como respuesta, no es una respuesta añadida o un anexo o algo que podemos explorar o no. O sea, nosotros nos hemos desarrollado como especie y hemos llegado al punto en el que hemos llegado a base de dar respuesta a estresores. Cada uno de los estresores con los que nos hemos ido encontrando, inicialmente la falta de alimento, el frío, el calor, un patógeno, bueno, estímulos o estresores de corta duración, de gran intensidad y únicos a los cuales a través de dotar al cerebro de recursos, pues podíamos elaborar una respuesta que siempre acompañaba o iniciaba una búsqueda y la búsqueda iba también con movimiento para lograr una respuesta. Si dábamos respuesta, fenomenal y seguimos adelante. Si no dábamos respuesta, nos quedábamos en el camino. Con lo cual, los que hemos llegado hasta hoy es porque venimos de dar respuesta a muchos factores estresantes. Hmm. ¿Qué, qué tiene que ver las emociones con el estrés? ¿O en qué, más que qué tiene que ver, en qué momento se conectan? La verdad es que yo creo que se conectan en cualquier momento, pero se conectan sobre todo en esa búsqueda, ¿no? En ese, al final, la respuesta más física o endocrino, pues músculos, sistemas en general, es una respuesta para dotar al cerebro de recursos para elaborar una respuesta, ¿no? Y como su propia palabra indica, ¿no? Si vamos a su origen, en el latín, de la palabra emoción viene de movere, ¿no? Viene de movimiento, ¿no? Y es lo que te decía, esa búsqueda siempre tiene que
poner en marcha un movimiento y yo tengo que resolver la búsqueda. Y entonces ahí he dado respuesta al factor estresante. Entonces la emoción, el factor estresante, la emoción, la búsqueda y el movimiento siempre van a ir juntos. De hecho, luego si hablamos, ¿no? Pues al hablar un poco de los componentes más, pues endocrinos, ¿no? De esa respuesta al estrés, el cortisol, ¿no? Bueno, pues el cortisol, el primer lugar donde impacta a nivel neurológico es en una estructura que tenemos, que es como si dijéramos la central del sistema límbico, que es la amígdala, ¿no? Y entonces, dime qué cortisol has sufrido, te diré qué le pasa a tu amígdala. Y esa es la central de nuestro cuerpo, de nuestro sistema emocional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no hay un punto en el que se conecta la emoción. Yo creo que la emoción siempre está conectada desde el inicio del proceso. De hecho, o sea, se podría decir que el estresor, que es externo, ¿no? Luego está como tú reaccionas a ese estresor, qué diferencias entre individuos. Sí. Y, bueno, esa respuesta al final generará una parte más rápida, que es la de la adrenalina, una parte más lenta, que es la endocrina, que de eso además vamos a hablar porque quiero ver las consecuencias metabólicas también del estrés. Pero no sé si puedes explicar qué camino qué camino sigue la fisiología desde que una persona recibe el estresor, se activa esas vías, al final sale una emoción que depende también un poco de la persona, no solo del estresor, y qué vías, qué caminos se van siguiendo, como para poder unir emociones, estresores, consecuencias luego a nivel más metabólico o de sistema inmune. O sea, ¿cómo se une todo eso a Bueno, nivel cerebral y conecta con el cuerpo? Es un mundazo esto, la pero verdad es bueno. que sí, o sea, creo que me estás pidiendo hacer la síntesis de muchos esquemas, pero voy a intentar hacerlo de una forma, para mí, dándole el valor a ese, dándole el valor o llegando a un punto final de esa neurología del estrés, que creo que a mí, desde luego, fue uno de los puntos clave de repaso en la psiconeuroinmunología de todo este circuito de estrés, ¿no? Porque todos sabemos que, bueno, cuando tenemos un estresor agudo, pues nosotros se ponen en marcha o se activan una serie de ejes neuroendocrinos en el cuerpo con la única finalidad y total nada, ¿no?, de dotar al cerebro de recursos, es decir, de poner en sangre cuanto más recursos mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque para elaborar, o sea, dar una respuesta eficaz a un estresor es, como lo hemos dicho al principio, es una respuesta de supervivencia. Para el cuerpo lo primero es la supervivencia, ¿vale? Con lo cual, si hablásemos de un factor que pone en jaque, pues no sé, algo que no tenga que ver con la supervivencia, pues podríamos darle un papel secundario. Pero estamos hablando de una respuesta de supervivencia, ¿no? Entonces, cuando es una respuesta de supervivencia y implica al cerebro, aquí hay una competición por recursos, ahí hay una, bueno, a veces es una competición y a veces es una colaboración, ¿no? Pero al final se trata de que al cerebro le lleguen esos recursos porque el que elabora la respuesta es el cerebro, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, elaborar una respuesta a un factor estresor y sobre todo a los factores estresores de hoy en día con el cerebro que hemos llegado a desarrollar, que bueno, tiene muchísimas conexiones sinápticas, tiene una densidad neuronal brutal y una serie de reacciones y conexiones tremendas, bueno, pues eso es carísimo energéticamente hablando. Entonces, bueno, pues la respuesta al estrés, la finalidad que tiene es poner a todo el cuerpo en marcha para llenar la sangre de recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de esa respuesta, y resumiendo para no, bueno, liarnos aquí con ejes y con sistemas, pero bueno, es fácil de resumir porque al final, en el momento que el cerebro percibe un factor estresante, pone en marcha una respuesta neurológica, que es una respuesta guiada por neurotransmisores, una respuesta rápida. Y esta respuesta tiene que ver con la activación del sistema nervioso simpático, ¿no?, y la inhibición del parasimpático, que esto tiene mucha importancia, porque si hay algo clave o algo que yo destacaría, o que al final yo creo que a fuerza de repetirlo en esta charla la gente se le va a quedar muy claro, es que el estrés es una respuesta a la supervivencia, y por otra parte, si hay algo que es clave en estas respuestas, que es una respuesta que jerarquizada,
y que exige un ritmo y una sincronía en todo lo que va pasando, ¿vale? Y aquí hablamos de neurotransmisores, hormonas y respuesta, y uno sube, otro baja en un orden, ¿no? Bueno, pues toda esta respuesta sincrónica, por eso cuando hablamos de patología hablamos de desincronización de los ejes, de los ejes de estrés, ¿no? Cuando hay una desincronización de toda esta respuesta, aparece la patología sí o sí, ¿no? Y a la vez, pues la respuesta fisiológica es una respuesta muy jerarquizada, muy ordenada y que tiene que ver con unos ritmos y sobre todo hormonales muy interesantes y muy fisiológicos. Entonces, hay una primera respuesta neurológica, hay una activación del sistema simpático. Este sistema simpático, a través de su principal neurotransmisor, que es la noradrenalina, tiene una vía, tiene una respuesta por la vía eferente, es decir, a través del canal medular, pues esta activación simpática va a llegar a todos los puntos del organismo, ¿no? Va a llegar a todos los grandes sistemas, sistema cardiovascular, con esa vasoconstricción para mejorar la perfusión sanguínea en determinados tejidos que tienen que actuar, por ejemplo, pues el músculo, por ejemplo, si hay que elaborar una respuesta X, ¿no? Pues a donde haya que elaborarla, ahí tiene, porque el flujo que tenemos sanguíneo es muy determinado y entonces estos fenómenos de vasoconstricción y vasodilatación van a dirigir el flujo hacia aquellos sistemas que necesitemos como respuesta, ¿no? Por otro lado, todo lo que ocurre en el sistema cardiovascular, desde el aumento del flujo sanguíneo hasta el aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria para llenar la sangre de oxígeno, ¿no? Bueno, pues igual que en la sangre, pues, que el sistema cardiovascular, pues a otros sistemas, pero es una respuesta neurológica, es decir, es inmediata, es muy rápida, ¿no? Y es una respuesta que va a llegar a todo el sistema metabólico y va a empezar a poner en marcha fenómenos de metabolismo de la grasa, metabolismo de las proteínas, metabolismo de la glucosa, ¿no? Y todo esto, pues al final va a llenar de ladrillitos la sangre, de aminoácidos, ácidos grasos, glucosa, y esa respuesta pues nos va a dotar de recursos, ¿no? A la vez hay una vía aferente, es decir, una vía intraneurológica que se queda en el sistema nervioso central de esa noradrenalina, que también va disparando o empieza a disparar a través del sistema portal, hipotálamo, hipofisario, la segunda vía, que es la vía hormonal, que es la vía del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, ¿no? Que tiene como objetivo final llegar a activar la glándula adrenal en su formación de cortisol. Y ya el cortisol es una respuesta más lenta que va a aparecer a partir de los 20 minutos, media hora posterior al estímulo estresante, pues va a perpetuar o va a dar respuesta en la parte, a la parte más metabólica, por ejemplo, a la función tiroidea, a este eje renina-angiotensina-aldosterona, que al final lo que va a dotar es, en sangre va a aumentar la concentración de minerales, sobre todo de sodio y de agua. O sea, sigue siendo el mismo objetivo, pero ya en una vía pues más hormonal, más lenta, tanto en su activación como luego también en su lavado. No es lo mismo una respuesta simpática, que tiene una duración X, porque entre otras cosas, cuando esta noradrenalina llega al cerebro pues, y sintetiza estos factores de liberación de corticotropinas, a la vez empieza a inhibir la función de la noradrenalina para que empiece a calmarse el simpático. El simpático se tiene que activar y si no se activa, vamos mal. Pero una vez que se active y que a la vez active la respuesta, la segunda respuesta humoral o hormonal, tiene que empezar a bajar su actividad para finalmente, cuando se resuelva el proceso o en vías de resolución, empiece a subir la actividad del sistema parasimpático y sea el parasimpático el que al final restaure los tejidos y produzca pues, la reparación de todo lo que ha pasado, ¿no? Y esto es la fisiología a grandes, así en una manera muy resumida, de toda esta respuesta que engloba pues, a todos los órganos, a gran parte de los sistemas hormonales, porque aquí también está metido el tiroides, que bueno, no es un sistema básicamente hormonal. La actividad tiroidea es capaz de multiplicar la tasa metabólica al doble, ¿no? Pero a la vez las hormonas tiroideas, la T3, que es la gran hormona efectiva, tiroidea, es un factor de transcripción, es el director de orquesta, es el que dice, bueno, pues ahora vamos a activar el metabolismo mitocondrial, que al final es de lo que se trata, es de esta glucosa
de todo ese sustrato al final nos acabe dando ¿qué? Pues la gran molécula de la energía, que es el ATP, ¿no? Ujú. Vamos a suponer que ese estresor se pasa de una forma más o menos rápida, seguimos en modo saludable, en Sí, modo seguimos en fisiológico. fisiología. O sea, cómo se vuelve la calma y qué pasa más a nivel cerebral, ¿no? Y ahí me refiero. eh, Toda esa cascada de neurotransmisores y hormonas no eres consciente, tú no lo puedes manejar, o sea, te viene el Sí, estresor y te se ponen viene. en marcha y se pone. A partir de ahí llega un punto en el que tienes que ser consciente de lo que ha pasado, Eso ¿no? es. Bueno, a lo mejor te has tenido que pegar una carrera y una vez que ha pasado el peligro, y me da igual irme a una parte más evolutiva en la sabana huyendo de un animal que, yo que sé, que está cruzando una carretera y que vienen coches Eso y que no es. te dabas cuenta y entonces y pegas un Claro, sprint. si Ok, tú ha tienes que pasado, ser consciente de que todo esto se tiene que poner en marcha, te ha pillado el coche. claro, esto se ha pasado, vuelves a la calma y ahí empiezas a ser consciente de lo que ha Se pasado. ¿Cómo elabora un funciona eso? aprendizaje y bueno, luego hay una memoria de lo que ha pasado, porque si Dios quiere haremos una habituación y entonces la próxima vez que nos pase y casi nos atropelle un coche, haremos una respuesta menor, porque ya de este circuito es como si ya hubiéramos pasado por él, ¿no? Yo, esto es lo que llamo, bueno, no sé si llamo yo o lo he oído llamar y me parece que es así, esos matices neurológicos que suponen la experiencia estresante, ¿no? Y que empiezan, es toda la actividad que ocurre en el cerebro, ¿no? Por un lado, esa noradrenalina que ha entrado por vía aferente, después de esa primera respuesta neurológica al estrés, tiene una función muy importante a nivel del hipotálamo, que es la liberación de ese CRF o factor de liberador de corticotropinas, que es, bueno, es un neurotransmisor que empieza a hacer cosas, ¿no? Cosas muy interesantes. Por un lado, es recaptado por la hipófisis en ese sistema portal y pone en marcha esa respuesta hormonal o esa vía humoral que al final va a acabar saliendo, pues va a llegar a la hipófisis, va a activar la corticotropina, la CTH, y esta CTH sale por sangre, atraviesa la barrera hematoencefálica, se distribuye por el organismo y ya pues va a la glándula suprarrenal y activa el cortisol. Pero ese CRH o esa hormona liberadora de corticotropina o que tiene que ver con este eje a nivel hipotalámico, en la hipófisis, además de segregar la CTH, tiene un impacto o segrega dos cosas muy importantes. Por un lado, la vasopresina, ¿vale? La hormona antidiurética, que tiene una acción periférica muy importante, antes lo he mencionado, ese sistema o ese eje renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, pues esta vasopresina, a través de diferentes hormonas, de la activación del angiotensinógeno, que es una hormona que es principalmente hepática, se transforma en angiotensina, finalmente en renina. Bueno, todo esto en el glomérulo renal y en la nefrona va a tener un impacto para que aumente la reabsorción de agua y sodio, ¿no? En ese intento de captar recursos. Pero esa vasopresina a nivel cerebral tiene mucho impacto. ¿Por qué? Porque va a llamar o va a activar o va unida a la oxitocina, ¿no? Ya la oxitocina nos va sonando todos un poco más y menos con el estrés, ¿no? Y efectivamente la oxitocina es un amortiguador de la respuesta al estrés dentro del cerebro. Además, nos une la parte social, nuestra parte social a toda esta experiencia estresante. Por eso no es lo mismo sufrir estrés en un contexto de soledad o aislamiento que en un contexto de rico a nivel social, familiar. Es decir, bueno, pues si yo tengo buenos niveles de oxitocina y se me dispara todo esto que estamos hablando, voy a tener más amortiguador de todo esto, ¿no? Porque, bueno, pues una de las cosas que hace la oxitocina es aumentar frenar toda esa respuesta del factor liberador de corticotropina. O sea, ya empieza a frenar las respuestas y también actúa a nivel de la noradrenalina. Adrenalina y noradrenalina son muy tóxicas a nivel cerebral. Y cuando hablamos de un factor estresante importante, la síntesis o la concentración de estas sustancias en el cerebro determina muchísima toxicidad, ¿no? Bueno, pues esta oxitocina es la que va a ayudar a frenar el impacto y a empezar a decir, bueno, simpático, ya lo has hecho, pero ahora te tienes que empezar a volver a la calma y luego
eso significa que va a rescatar la vuelta del parasimpático, que es al final el que va a dejar todo en orden. Así que tiene esa gran importancia, ¿no? Por eso, al final, se une, o esto es como una super herramienta que tenemos o que hemos aprendido después de estudiar psiconeuroinmunología, que es la asociación entre la sed y la oxitocina, ¿no? Efectivamente, la sed es un mecanismo para dotarnos de recursos y es un mecanismo que está en esa respuesta adaptativa y fisiológica al estrés, ¿no? Pero no, y lleva consigo la liberación de oxitocina. Entonces, una de las maneras, porque la oxitocina sabemos que es, bueno, aparte de la hormona del vínculo, del amor y del bienestar, pues es muchas veces aumentar la liberación de oxitocina en muchas de las patologías crónicas o en la neuroinflamación, las patologías neurodegenerativas, en los trastornos del neurodesarrollo, en fin, en un montón de patología importante la oxitocina es un fármaco. Yo creo que si se comercializara la oxitocina, si algún día se pudiera comercializar, bueno, tendríamos la solución a un montón de problemas. Pero realmente no necesitamos comercializarla, lo que necesitamos es sacar lustre a la que tenemos, ¿no? Porque al final yo creo que esta respuesta jerarquizada es uno de los grandes ejemplos de qué organismo estamos dotados. O sea, está todo estudiado al milímetro. La cosa es que no nos estropee, ¿no? No se nos estropee esto, ¿no? Bueno, pues Sí, digamos. dime. Pues sí. Por hacer un mínimo resumen hasta aquí, que después de toda esa parte más estresante, cuando te has librado de ella, que repetimos que ahí estamos hablando siempre de periodos cortos, muy cortos, se activa esa parte más de oxitocina, que evidentemente si ahí que es más de protección también, Eso porque es. si estás con el grupo, bueno, pues tendrás un aprendizaje de lo que ha sucedido, pero en un entorno seguro. Eso es. Cambia el contexto a seguro y añade ese factor social que nos puede ayudar. O sea, realmente no es solo amortiguar, es darte herramientas para salir o para salir mejor de esa experiencia estresante. O sea, no dependemos de que al lado nos vean un factor estresante y nos ayude, no, es que nosotros vamos a buscar, porque vamos a liberar oxitocina, y entonces a través del vínculo a las personas que tengamos cerca y a través de ese factor social vamos a lograr tener una herramienta frente al efecto de ese estrés, ¿no? Luego, por otra parte, también este factor liberador de corticotropina en el cerebro también libera otro neurotransmisor, que es la propia melanocortina, que es se acaba disgregando es como el precursor de la vasopresina que hemos hablado, pero a la vez, una vez que se rompen pequeños cachitos y da vasopresina, también da endorfinas. Y esto es otro gran amortiguador de la experiencia estresante. De hecho, esas endorfinas van a ir a la amígdala y van a tener un factor fundamental, ¿vale? Porque en la amígdala pasa que una vez que la corticotropina, la CTH hipofisaria, ya pasa a barrera hematoencefálica, va hacia la glándula suprarrenal y ya se inicia la síntesis de cortisol, este cortisol sale a sangre a cumplir todas sus funciones y, por supuesto, es recaptado a través de la barrera hematoencefálica y tiene, bueno, esa función neurológica, ¿no? ¿Cuál es la función neurológica del cortisol? Pues fundamentalmente impactar en la amígdala, ¿vale? Por eso, cuando hay una experiencia muy estresante o cuando hablamos de estrés tóxico, que el estrés tóxico, bueno, ya aprovecho y te cuento un poco que el estrés tóxico es un estrés que tiene determinadas connotaciones. Por un lado, que sea un estrés de una intensidad muy grande, ¿no? Que sea un estrés muy prolongado, y luego que se dé en una temprana edad, en una edad muy temprana, donde todavía pues, toda esta neurología está en ciernes y todavía no somos maduros a nivel neurológico, y sin un vínculo protector por este efecto amortiguador de la oxitocina, ¿no? Entonces, pues la cantidad de cortisol a la que estemos expuestos desde que somos pequeños, incluso dentro del útero materno, va a condicionar esta respuesta de la amígdala, ¿no? Y la amígdala añade ese componente emocional al estresor, de tal manera que si yo años después pienso en aquel día que casi me atropella un coche y vuelvo a revivir la situación, vuelve a activarse todos los ejes de estrés, exactamente igual que cuando lo viví. O sea, el estrés no tiene por qué ser real, puede ser imaginado y es igual, despierta lo mismo, ¿no? Y esto habla de esa función de la amígdala y de este impacto del cortisol sobre la amígdala. Bueno, pues las endorfinas, esas que venían de la propia melanocortina, llegan a la amígdala
y calman, o es como si hicieran eso, es como si hicieran, contrarrestasen la acción del cortisol, ¿no? Y a la vez también estas endorfinas tienen que ver con otros núcleos, con los núcleos del RACE, que son otras estructuras cerebrales que son los que sintetizan serotonina, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estas endorfinas y en parte también ese factor liberador de corticotropina activan los núcleos del RACE, se libera esta serotonina, que es otro mecanismo, igual que la oxitocina, otro neurotransmisor con su mecanismo de ayudarnos a rebajar el impacto del estrés, ¿no? La serotonina es esa hormona, o sea, ese neurotransmisor que nos hace vivir el aquí y el ahora, no irnos más allá, ¿no? Y eso reduce el impacto del estrés. Si yo estoy pensando, si yo estoy, como hemos dicho, ¿no? El cerebro se estresa solo de pensarlo, solo de imaginarse, ¿no? Entonces, bueno, pues el vivir, el centrarme en lo que me está pasando e intentarle darle solución siempre será mucho mejor que el viajar a cualquiera de las opciones que se puede dar, ¿no? Esto lo hemos vivido todos, ¿no? Cuántas veces ante un factor estresante pues te pones malo solo de pensar lo que te puede pasar, pero si consigues no pensar lo que te puede pasar y centrarte en lo que puedes hacer en el momento presente, bueno, pues es una manera de bajar ese impacto, ¿no? Y de otra manera, o sea, con otro abordaje, y eso a lo mejor lo podemos hablar cuando demos buenas soluciones, ¿no? Pero, por ejemplo, técnicas o herramientas para potenciar la serotonina o para potenciar esa vivencia en el aquí y el ahora, como por ejemplo puede hacer la respiración, que tiene ramas muy interesantes para esto del estrés, pero una de ellas es esta, pues es eso, ¿no? Al final, en un momento estresante, lo interesante es podernos centrar en lo que está pasándonos para poderlo finalizar, porque si en el momento estresante vivimos más allá y iniciamos muchos procesos estresantes, va a ser muy difícil acabar con el proceso. Aquí llegamos al punto en el que venimos hablando de un estresor que es uno, o sea, para empezar es uno, es claro, es identificado, produce todo ese estrés, sales de ese estresor, el motivo, digamos, que ya ha pasado, y tienes esos mecanismos que bajan, que cierran el círculo y te hacen volver a un momento de calma, de momento presente y que, bueno, pues ya está, ya Claro, estás seguro. sí. Y son como todas esas estrategias, desde toda la activación que llega a todo el cuerpo y cómo desde la misma activación ya se van segregando moléculas para poder cerrar Sí, el estrés y volver a la eso calma. es, como a la vez que se está activando, porque mientras está pasando todo esto en la cabeza, el cortisol está por ahí haciendo de todo para que nosotros, para la atracción cerebral, para un montón de cosas, bueno, para que los recursos lleguen donde tienen que llegar, pero ya se está iniciando desde amortiguadores, como digo yo, por eso decía lo de los matices neurológicos. No sé, solamente me quedaría el último y es el GABA, ¿no? A la vez que está el cortisol por ahí, ya empezamos a activar la secreción de GABA por las endorfinas, por la oxitocina, por el factor liberador de corticotropinas, ya en el hipocampo activan la formación de GABA. Y el GABA es el gran neurotransmisor inhibidor, junto luego con la llegada del parasimpático. Es el de, bueno, todo esto se ha activado, hemos activado todas las alarmas, hemos puesto todo en marcha, pero vamos a empezar a apagar alarmas, ¿no? Bueno, y este GABA además, pues llegará a los lóbulos frontales, que son ya nuestros grandes, bueno, pues nuestro gran cerebro final, ¿no? Y ahí pues se hará un aprendizaje de lo que me ha pasado, o sea, podré sacar un aprendizaje de la experiencia estresante que me va a venir muy bien para el futuro y para que por eso hemos evolucionado con esto, ¿no? Porque hemos aprendido a salir de situaciones que de otra manera nos hubieran matado. Y luego pues también generar esa memoria, generar esas creencias, en fin, terminar con todo eso a la vez que a lo mejor en el cuerpo están ocurriendo cosas, porque todo lleva su secuencia, todo eso lleva su ritmo, todo lleva, bueno, pues esos picos, esos valles, ¿no? De las secreciones hormonales. Claro que después del momento de calma y cuando ya te sientes seguro, que son esas sensaciones o Esas más a nivel creencias. emocional, viene la parte del cerebro consciente en el que ya eres capaz, tú eres consciente de todo lo que ha pasado. Y ahí sí está el aprendizaje y dices, bueno, pues cuando me pase esto, de esta forma ha salido bien o a lo mejor podría haber ido de otra forma si Claro, hubiera hecho esto. claro. Y esto se empieza a romper cuando el estresor ya no es tan corto y no solo es uno, Uh -huh. sino que vamos más a estresores
psicosociales que va desde lo mal que lo pasaste tú para sacarte la asignatura de fisiología en la carrera, Efectivamente. a- hasta los atascos, hasta, bueno, pues la vida, Claro. ¿no? Que, Ahí radica, que yo creo que ahí radica el problema. O sea, el problema es porque, jolín, dices, oye, tenemos una respuesta perfectamente jerárquicamente organizada, con una respuesta a todos los niveles, neurológico, endocrino, cardiovascular, toda la respuesta es perfecta y dónde, y la tenemos desde hace 1000 años o 120.000, ¿y dónde está el problema? Bueno, pues yo creo que hay tres cosas fundamentales. Uno, el cambio en el estresor, que es lo que tú estás diciendo. O sea, esta respuesta tan jerárquica, tan maravillosa, está programada para un tipo de estresor y así ha sido durante el 99% de nuestro tiempo en el planeta. Hay que tener en cuenta que es que nosotros nos remontamos como humano ya a 120.000 años y que hasta hace casi 100 no ha habido un cambio grande de contexto, ¿no? Y un cambio grande en estos estresores, con lo cual el 99% del tiempo que hemos estado como especie lo hemos hecho con esa programación, con esos estresores. Y bueno, pues por supuesto, el organismo humano tiene una capacidad adaptativa interesante, pero tiene que pasar mucho tiempo para que podamos adaptarnos a otras cosas y no ha pasado nada de tiempo, ¿no? No podemos adaptarnos a un cambio tan grande en el estresor, en el contexto y bueno, y que según hemos ido evolucionando nos hemos ido haciendo más inteligentes hasta los años 80, porque ya nos están diciendo que está bajando el coeficiente intelectual general, ¿no? Desde los años 80, más o menos así, estamos involucionando. Pero hasta los años 80 hemos crecido o hemos evolucionado un cerebro muy inteligente, muy gastador, o sea, muy, muy caro. Elaborar una respuesta con nuestro cerebro actual es mucho más caro porque engloba muchas más conexiones y muchas más cosas que al inicio, ¿no? Entonces, esos tres factores, el cambio del estresor, el cambio del contexto, que sobre todo impactan esa respuesta en esos ejes neuroendocrinos, que claro, están programados para funcionar de una manera en un contexto determinado, pero es que nuestro contexto ha cambiado de la noche al día, en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, sí, pues lo que tú dices, o sea, ¿a qué daba respuesta o para qué está programado este sistema de estrés? Está programado para ser un sistema agudo, es decir, un estresor agudo, yo creo que lo hemos dicho al principio, de un estresor agudo y de corta duración, ¿vale? Claro, pues eso, el frío, el calor, estar en un territorio con baja presión de oxígeno, estar, bueno, pues que haya un patógeno, por ejemplo, la peste negra, que mató diezmó la población mundial, pero bueno, pues hubo unos cuantos que pudieron hacer ahí unos polimorfismos y bueno, en fin. Pero son factores únicos. Hoy en día, ¿a qué nos enfrentamos? Únicos, cortos, ¿vale? De corta duración, ¿no? Y de uno en uno. Así vamos dando esta respuesta, ¿no? Hoy en día nuestros estresores, pues obviamente no son así. O sea, pues tenemos una hipoteca, tenemos unas relaciones personales que pueden no ser fáciles y además no tener una solución fácil. Quiere decir, nos metemos a formar familias, a tener hijos, a tener parejas, a trabajar por cuenta ajena en trabajos que muchas veces, pues bueno, están llenos de problemas, pero son también nuestra fuente de nuestra economía y lo que nos hace poder tomar decisiones, en fin, son factores estresantes muy complejos y se dan en un contexto que no tiene nada que ver con un contexto ancestral. Esta fisiología que solamente hay contado alguna cosa, pues por ejemplo tiene que ver con que nosotros tengamos una respuesta ante la glucosa determinada, es decir, que podamos dar una respuesta subiendo la insulina o teniendo una respuesta pancreática X, podamos conseguir que los recursos vayan al cerebro, porque el páncreas tiene que bajar la actividad de unas células para bajar la insulina y a la vez pues, se estimulan unos receptores de glucosa para el cerebro que son insulina independientes, entonces la insulina está baja. Yo estimulo los receptores, el estrés, ¿no? El cortisol estimula estos receptores, entonces, ¿qué hago? Pues vale, toda la glucosa va al cerebro. Si yo me pongo a filosofar, pues me va a comer el león, ¿no? Esto es así, ¿no? Entonces, esto está muy bien programado, pero claro, esto pasaba cuando yo comía una vez al día una comida evolutiva,
en la que había proteína, grasa y muy poquita glucosa, fibra y poca glucosa. Claro, el contexto de hoy en día no tiene nada que ver. Tenemos una dieta occidental llena de glucosa, llena de calorías muy poco nutritivas, pero mucha caloría, ¿no? El gran problema del sedentarismo, lo hemos dicho al principio, la respuesta fisiológica al estrés pasa por el movimiento. Si no hay movimiento, si yo tengo que dar respuesta al estrés sentado en un sofá o sentado en una silla de un trabajo 12 horas al día, esto es una de las grandes herramientas que veo cuando tú tienes un problema, un estresor que no es todo lo agudo que debería ser porque no puedes salir de él, pero tienes que intentar que no impacte en tu fisiología de modo que te la estropee. Pues muévete. O sea, y esto todos hemos tenido la evidencia. Si tú tienes un gran problema y te vas a dar una vuelta, cuando vuelves, no te digo que el estrés se te haya pasado, por supuesto que no, pero de repente hay 2 o 3 herramientas en las que no habías caído o soluciones, posibles soluciones que no habías caído y que después de irte a hacer un movimiento, que tus músculos se activen, caes en ellas. ¿Esto es por casualidad? No, no es por casualidad, es porque nosotros hemos evolucionado dando respuesta al estrés con movimiento. O sea, venía un león, nos teníamos que mover. Hacía frío, había que mudarse. Había un patógeno, había que irse a otro sitio. No había presión de oxígeno, pues había que bajar la montaña. Yo qué sé, había movimiento, ¿no? Había otra alimentación. Había ritmos en las hormonas. Nuestras hormonas tienen un funcionamiento cíclico, rítmico, suben, bajan, no pueden estar constantes porque si no los receptores pierden sensibilidad y si los receptores pierden sensibilidad y yo pierdo función hormonal del cortisol, de la insulina, de la leptina, pues es que entonces me desincronizo y si me desincronizo me pongo malo, ¿no? Esa es Hay una definición de estrés que a mí me encanta, que es la de Solms en el 2007, que dijo que cualquier enfermedad, él habla de síntoma, no habla de enfermedad, pero bueno, que el síntoma es el resultado de una búsqueda frustrada. O sea, si el cerebro ha iniciado una búsqueda para dar respuesta a un estresor y no la ha encontrado, va a haber patología, ¿no? Hasta el punto de poder perder la vida, ¿no? O afectar a la supervivencia. Bueno, pues esto, y luego, bueno, pues eso, el sedentarismo, la dieta, la desconexión social, hablábamos de la importancia de la oxitocina, ¿no? Pues el vivir en una tribu o vivir porque todo va llevando una cosa como que va llevando a la otra. Bueno, pues el vivir desconectado hace que, bueno, que tú, por ejemplo, esos matices neurológicos pues ya están alterados, ¿no? El déficit de contacto con la naturaleza, esto, Jolín, anda que no se ha hablado en tu podcast sobre esto, siempre súper interesante, tienes una charla de neuroinflamación que se habla muchísimo de la disrupción del sueño, ¿no? Sí. Bueno. Aquí, sí. Fíjate que tenía yo preguntas, ¿no? de guión preparadas, pero con todo lo que has ido hablando de Yo ese no camino callo, Pablo, tú del... sabes que yo no callo. Pero con todo ese camino del estrés, bueno, nos da para 3 podcasts, pero es que hay cosas súper interesantes que me olvido totalmente de lo que tenía yo programado y empezamos a hablar de Nos esto. vamos. Eh, has sacado lo de la sed y la oxitocina. Me parece interesantísimo poder hablarlo. Hay personas que tienen mucha sed a todas horas. O sea, y no puede ser, ¿no? Porque no necesitas, además, en este entorno en el que no hay una sudoración excesiva, en el que no están No, no, haciendo no, deporte eso es. y se pueden beber 4 litros, 5 litros al día sin ningún tipo de problema, o sea, sed continua. Y hay personas que no tienen sed, nunca. ¿Cuál es la última vez que tuviste sed? Ni No lo idea. sé, ni idea. Buah, yo estoy en ¿Qué, consulta, esto es, vamos, yo creo que si mis pacientes escuchan este podcast, que supongo que algunos sí dirá, bueno, esto es Belén, esto es Belén, esto es menudo qué, tostón de qué- mujer. qué ¿Qué está pasando ahí con, Pues ahí, con tanto unas claro, personas como las otras? vamos a ver, nosotros como con la comida estamos programados evolutivamente para que no tengamos constantemente agua. O sea, nosotros, este era un gran estresor primitivo, ¿no? Que ha dejado impreso todo un mecanismo, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos constantemente la posibilidad de beber agua, pues desarrollamos sed. Cuando los niveles de, ¿cómo se llama esto?
el volumen y la densidad. Cuando la densidad en sangre aumenta, hay una serie de osmorreceptores, ¿no? Que dicen, alarma, alarma, está subiendo la densidad, ¿no? Está bajando el agua, ¿no? Entonces, bueno, pues estos receptores ponen en marcha, hablábamos de que la vasopresina, hormona antidiurética, tenía una activación periférica y una activación central. La activación central es de la que hemos hablado antes, y también hay activación periférica. En la nefrona hay receptores de osmolaridad. Y cuando dicen, señores, está bajando la osmolaridad o está subiendo la osmolaridad, pues hay que beber agua. Y entonces esto pone en marcha todo un mecanismo que acaba liberando oxitocina, ¿no? Vasopresina y oxitocina. Y entonces yo tengo sed y entonces yo satisfago mi sed, a la vez calmo la experiencia estresante, porque libero oxitocina, ¿no? A la vez me vinculo más con el de al lado. Esto es, fíjate, la naturaleza aquí nos habla, esto no tenemos que viajar porque alguno de nosotros seguro que no nos acordamos de lo que nos pasó cuando éramos ancestrales, pero si eres mujer o has sido padre y has visto a tu mujer, ¿no? Si eres mujer y has tenido hijos, y has tenido lactancia, que es un momento en el que la mujer tiene unos niveles de oxitocina enormes, ¿no? Después del parto y en la lactancia, sabes lo que es la sed. Y sabes lo que es que un río no es suficiente. Tú te ves un río y no es suficiente, ¿no? O sea, que saber lo que es la sed es saber lo que es la sed, ¿no? Y si eres el compañero y lo has visto, dices, Dios mío, esta mujer, ¿qué la pasa? ¿Por qué tiene tanta sed? Pues porque tiene mucha oxitocina. La sed es porque tiene mucha oxitocina o porque necesita mucha oxitocina. Es decir, una persona que necesita estar bebiendo es porque necesita oxitocina. A ver, yo creo que es un... No, o sea, si tú no tienes mucha sed es porque tu oxitocina está baja. Porque es un mecanismo que has ido anulando. Si tú tienes sed es porque tu oxitocina está alta. Entonces, es una manera secundaria de aumentar tu oxitocina. Si tú le quieres mandar a un paciente que aumente su oxitocina porque tiene, yo qué sé, pues porque quieres trabajar en una persona que tiene trauma o porque quieres trabajar en la neuroinflamación, dile, mira, vamos a hacer ayunos de agua, los voy a hacer contigo, que además te vas a sentir más acompañado, y vas a recuperar la sensación homeostática de la sed, porque al recuperar la sensación homeostática de la sed, que va a ser un estresor, vas a activar toda esta parte neurológica y vas a segregar más oxitocina. Esto es así, el típico día que tú pasas en la naturaleza, con mucho contacto con la naturaleza, pues no sé, un fin de semana que te vas de senderismo con amigos, que es un día de más contacto social, pero del de verdad, del que te nutre, en contacto con la... Es un día que tú vas a experimentar sed, seguro. Otra cosa es que seas consciente o no porque alguien te lo haya contado. Pero si eres consciente y si lo sabes, lo pones, dices, ostras, ¿qué verdad es esto? Bueno, pues eso, porque tienes más oxitocina. Entonces, el pasar sed es interesante para, recuperar esta funcionalidad neurológica. Tú decías, hay gente que se pasa el día con sed. Yo creo que no hay gente que se pase el día con sed. Hay gente que se pasa el día bebiendo, muchísima gente. ¿Por qué? Porque nos han dicho que tenemos que beber 4 litros de agua al día y que si queremos estar delgados y bebemos mucha agua, cada vez que vamos al váter echamos grasa. Entonces vamos a ir mucho al váter a hacer pipí. Esto es así, de verdad, no es por otra cosa. Entonces, yo tengo mucho de esto en consulta. Me dicen, no, ¿qué tal te hidratas? Muy bien, nada, yo bebo 4 litros de agua. Mira, doctora, si tengo aquí la botella. Y yo le digo, pues muy mal. Y entonces me quedan mirando y me diciendo, me he equivocado, de doctora. Sí, muy mal en el sentido, no puede que bebas 4 litros de agua, que también, sino en el sentido de que no estás dejando que parezca tu sed. Estás anulando estresores primitivos que no son estresores, que son sensaciones homeostáticas. Es como vivir en una temperatura constante. Entonces, un día suben 2 grados y te mueres de calor. Y un día bajan 2 grados y te mueres de frío, porque practicamos esa normotermia constante. Pues no, nosotros estamos como especie y como humanos que somos, estamos hechos para pasar frío y para pasar calor. Es verdad que vivimos en una sociedad moderna que tenemos calefacción y aire acondicionado. Bien, porque nos facilita la vida, pero cuidado con anular esas sensaciones homeostáticas, porque no estamos anulando la sensación y mira qué bien, no, estamos desregulando procesos de respuesta a la supervivencia. Ya. No sé si te he respondido a lo que me querías decir. Sí, Vale. sí. O sea,
creo, o sea, hay gente que es verdad que van con la botella a todos lados porque le han dicho que tiene que beber y bueno, pues Anula, ahí anula, seguimos anula, con... anula. Y entonces Sí, tiene consecuencias. yo sí conozco personas que beben porque tienen sed y dicen, ¿y esto? Yo Estás creo que si buscando, tienes si está, mucha sed, bueno, tienes que mirar, revisar tu dieta, ¿no? Revisar mm, algunas cosas, pero si tienes mucha sed en un contexto de una vida sana, bueno, si es una respuesta fisiológica, yo creo que ahí no hay problema. Hay que tener cuidado con cuándo se tiene sed también, ¿vale? Por ejemplo, los niños tienen sed de noche. En una regulación fisiológica, nosotros por la noche no deberíamos sentir mucha sed. En los niños mm, esto es porque hay una, bueno, hay una inmadurez neurológica y esto también tiene que ver con la oxitocina, ¿no? Sin embargo, si tú a un niño, y esto yo lo he probado con mis hijos muchas veces, el típico niño tostón de, ay, quiero agua, quiero agua, quiero agua por la noche. Este niño no quiere agua. Ese niño necesita oxitocina, te está pidiendo otra cosa, te está pidiendo vínculo. Igual si te metes un ratito con él en la cama, nada, 5 minutos de un poquito de contacto, no te pide más agua. Es esa ya. regulación de la oxitocina, sed y oxitocina. Ya. Y eso podría pasar igual en adultos Sobre todo, por la noche. sí, sobre todo si hay neuroinflamación. Esto se ve muchísimo en la neuroinflamación y la neuroinflamación es la base de enfermedades como la depresión, la ansiedad, trastornos del sueño o enfermedades neurodegenerativas o enfermedades como la esclerosis múltiple o el Parkinson. Bueno, pues en este tipo de patologías yo tengo pacientes con Parkinson que me dicen, no, no tengo nada de sed durante el día, pero por la noche me muero de sed. Tengo que irme con agua a la cama. Y yo digo, claro, ahí está su neuroinflamación. Una neuroinflamación que viene también de este estrés más psicosocial continuado, Mm. que no es claro, que no es solo un estresor. Claro, Bueno, no hay pues nada más tú lo decías, tóxico ¿no? y más Claro. neuroinflamatorio que una respuesta crónica al estrés activada y unas grandes niveles de cortisol en el cerebro. Es muy neuroinflamatorio, muy neurotóxico el cortisol. Ujú. Vamos a otro de los temas de esas vías que has comentado antes con el estrés fisiológico, o sea, en un contexto de salud, pero que se puede mantener durante el tiempo y entonces ya empieza a ser problemático. El metabólico. Ujú. Al final, o sea, nos preparamos para el estrés y decías, esto lo que hace es que suelta glucosa a la sangre y suelta grasa a la sangre para que se utilice para el movimiento, porque lo Eso es. necesitamos como combustible. Claro, esto mantenido supone niveles de glucosa altos en sangre continuamente y niveles de grasa que puede ser ese famoso LDL, colesterol, que lo Mm. llaman colesterol malo, que te haces una analítica y te sale una glucosa alta y te sale un LDL alto y a lo mejor estás, Claro. ¿no? Continuamente estresado y es por esas Eso es. vías. Son vías en las que el cerebro, o sea, primero ante el estrés fisiológico agudo hay un mecanismo de tiro cerebral, ¿no? Que es este que os explicaba así brevemente, en el que, bueno, pues sobre todo por acción del simpático y del cortisol, lo que ocurre es que hay un aumento de la captación de glucosa por el cerebro, ¿no? Hay un aumento de la salida de la glucosa a sangre, pero sobre todo hay un aumento con los niveles que haya de captación de la glucosa en un primer momento por el cerebro porque hace, bueno, hay esa inhibición de las células de Langerhans pancreáticas, disminuye la insulina y entonces hay una competición porque el músculo, la grasa y otros órganos para incorporar glucosa dependen de la insulina. Tienen una serie de receptores que son los GLUT4 que dependen de la insulina. Entonces, cuando la insulina está baja, el que sale favorecido es el cerebro. Y esto tiene mucha lógica, ¿no? Entonces, ¿cómo que sale favorecido? Porque los receptores de glucosa que están en la barrera hematoencefálica, los GLUT1, son insulino independientes. Hasta ahí fenomenal. Ujú. Tengo una situación aguda, tengo que salir adelante, pues el cerebro dice, para mí, mami. Y además todo el mundo dice, perfecto, para ti, ¿no? Esta es la colaboración del sistema metabólico, de esos tres sistemas egoístas, hay momentos de colaboración, ¿no? Porque la energía es la que hay. Y estos tres sistemas puestos en actividad son muy gastadores. Entonces, en un momento de estrés agudo, de estrés psicosocial, el cerebro tiene que elaborar una respuesta y entonces el sistema endocrino o el metabolismo tiene que ponerse a su servicio y el sistema inmune tiene que decir, bueno, venga, pues para ti, ¿vale? Yo ahora
lo interesante es que el cortisol me ha mandado a las barreras, pero me ha mandado en un estado antiinflamatorio. Y si esta persona que está sufriendo estrés, yo estoy en las barreras, es decir, no estoy en sangre, porque en sangre gasto más, hay más posibilidad de que me active, pero si a mí me mandan a las barreras, me mandan ahí a los barracones y me mandan en estado antiinflamatorio, pues yo llego y me callo y no gasto. Todo para ti, cerebro, venga, quédate con la glucosa, ¿no? Y esto está muy bien, tracción cerebral, esto funciona así. ¿Qué pasa cuando el cortisol está activo de forma crónica? Tengo un estrés crónico. Bueno, pues ahí a través del mecanismo de la leptina y del mecanismo de la grasa, lo que hace es que lo que pasa es que al final lo que tenemos que implementar es, claro, llega un momento que hay unos receptores, unas neuronas orexigénicas en el cerebro que informan que la glucosa, que sí que estaba bien, pero que ya está empezando a bajar, porque claro, esto ya se está alargando, ¿no? Entonces ahí el cerebro, claro, la insulina puede estar baja a un determinado momento, pero claro, tampoco de por vida, porque entre medias vamos a comer y vamos a hacer cosas. Entonces, bueno, al final lo que pasa es que el cerebro, para conseguir sacar más glucosa, ya no depende de ese mecanismo de tracción cerebral que inhibe a los demás, sino que ahora lo que necesita es que haya mucha más glucosa en el torrente para que de todas formas le llegue más, ¿no? Y ahí está pues la inhibición por parte o la disminución de la respuesta a la leptina por parte del cortisol y el aumento de la actividad en el neuropéptido I, que es el de comer, comer, comer y comer. Por eso cuando tengo un estrés crónico, pues aumento la ingesta y además cuando como, esto está asociado al circuito de la recompensa, es un poquito más complejo, pero bueno, al final es como, y parece que me calmo y a los 5 minutos sigo igual, pero parece que me produce cierta calma porque lo que me está produciendo es más glucosa en el cuerpo, más glucosa para el cerebro. Sí, que al final son también gente que no puede dejar de comer o que no puede reducir las ingestas a 2, 3 al día. Sí. Se les hace muy difícil. Bueno, esto Entonces tiene que ver con cómo tú saques la glucosa, ¿no? O sea, y luego lo que decías de la grasa, pues al final la grasa, o sea, el estado de estrés agudo, el estado de estrés fisiológico es un estado hipercatabólico. Aquí estamos consumiendo como locos y todo para la sangre. Podemos incluso perder peso. Esto hay estudios que se ve a una persona, se miden desde los volúmenes de cintura hasta el peso en un estado de estrés agudo y luego cuando se prolonga, ¿no? En un primer estado pierde peso porque hay una salida de recursos masiva a sangre y esto significa catabolismo, ¿no? Pero hay un punto, y esto va muy mediado por el sistema inmune, que ya empieza esa respuesta del cortisol, lo que hace es que ya se empiecen a liberar citoquinas proinflamatorias, entonces ya la grasa empieza a tomar otro cariz, ¿no? Entonces la grasa pasa de ser un instrumento, el sistema metabólico empieza a ser egoísta y deja de dar la grasa como recurso y empieza, porque el sistema inmune mientras esté calladito, bien, pero cuando no está calladito, el sistema inmune necesita la grasa como recurso. Entonces la grasa empieza a crecer y ese es un marcador de que el estrés está dejando de ser fisiológico y agudo y se está convirtiendo en un problema de patología. El cambio anabólico de la grasa. Y ahí empieza, junto con la permeabilidad, que por cierto, esto se me ha olvidado y esto si me escucha algún profesor nuestro, vamos, me va a poner la cruz. Uno de los aspectos fundamentales que dispara el simpático y la actividad del eje hipotálamo hipofisario y adrenal es la permeabilidad intestinal, abrir las barreras para que entren más sustrato, ¿no? Entonces, bueno, pues permeabilidad de barreras, cortisol crónico, cortisol que ya ha pasado su momento, ¿no? Y grasa anabólica empiezan a generar el cóctel de la endotoxemia, la inflamación crónica de bajo grado y toda la patología, bueno, un poco la base de toda la patología crónica. Otra de las cosas que habías comentado, vasoconstricción y además aumento de sodio y de agua. Esto a mí me lleva a pensar en hipertensión. Claro, claro. Por eso, cuando tú ves a un paciente con hipertensión, no solamente te tienes que fijar en, una de las cosas muy importantes en las que te tienes que fijar o tienes que historiar a ese paciente es cómo es su vida, tienes que saber quién es, qué le está pasando, porque probablemente esta persona venga de un estrés muy crónico y venga de una hipertensión o de un problema con el metabolismo del sodio que no parta de que tenga ninguna disfunción a nivel de sus arteriolas y de sus venas y de sus... No, esto puede venir precisamente de un sistema crónicamente activo en ese juntar recursos, ¿no?
Ujú. Y ahora también como médico de familia, ¿no? Mm. Con las mediciones de tensión que si suben de ciertos parámetros, al final se pone un antihipertensivo. Mm. Em, ¿Lo pondrías? ¿Esperarías? Evidentemente, desde una consulta de un centro de salud no hay Es tiempo para complicado. explorar cómo está su vida a nivel de estrés. Vamos a suponer que tenemos un poco más de tiempo. Mm. Se podría poner un antihipertensivo y ir trabajando la otra parte, Sí, porque sí que hombre, puede hay ser que ver peligroso. qué parte de esta hipertensión, o sea, no es lo mismo que una persona tenga solo hipertensión, que sea fumadora, que tenga otros factores de riesgo, ¿vale? Que tenga una genética, que bueno, la genética también marca cosas, ¿no? No es lo más importante ni mucho menos, pero bueno, si tú tienes una genética de eventos cardiovasculares, eres fumador, bueno, en fin, tienes una serie de factores de riesgo, igual sí que hay que empezar por bajar un poco tu tensión. Yo en este sentido soy todo lo conservadora que puedo atendiendo a otros factores de riesgo, ¿no? Entonces, si una persona, y esto pasa mucho en consulta, a mí me pasa, lo veo mucho más igual en mujeres, ¿no? Que de repente pasan de ser hipotensas, porque nosotras por nuestra morfología de nuestras nefronas, las mujeres tenemos una cierta predisposición a perder minerales y a tener una tensión baja, ¿no? Y esto tiene que ver también, bueno, pues con la mineralización de nuestros huesos. Por cierto, osteoporosis y estrés, o sea, hipertensión y estrés, pero osteoporosis y estrés, ¿vale? Bueno, el caso es que, bueno, pues cuando tú te encuentras una persona que de repente o progresivamente, pero ha hecho un switch ahí que dices, bueno, esto no me pega mucho. Ahí sí que es mucho más interesante, bueno, pues ver qué agua bebe, qué agua no bebe, ver qué concentra, porque estas personas enseguida se les quita la sal, por ejemplo, y a lo mejor esto te va a tener un efecto contraproducente, ¿no? Entonces, bueno, si puedes tener un seguimiento más o menos estrecho, no diario, pero más o menos estrecho, en los que viendo pequeños cambios y recupera la sed, pautando la manera de beber, pautando minerales y trabajando sobre su alimentación y teniendo controlados otros factores de riesgo, yo siempre empezaría por aquí, porque al final si tú pones lo primero que se pone, una hipertensión a nivel de medicina de familia, ¿no? Lo primero con lo que se trabaja normalmente es un diurético. ¿Vale? Un diurético es como la línea base, ¿no? Hombre, pues un diurético no es inocuo. Es verdad que tomar 6 meses un diurético no va a tener un impacto enorme, pero un diurético ya está modificando la función renal. Entonces, bueno, pues a lo mejor luego vas a tener que irte ahí a poner orden, ¿sabes? Y si ese no es el problema, que es lo que puede pasar, ¿vale? Porque claro, normalmente en la primera consulta, cuando tú pasas una hora con un paciente y le empiezas a explicar todas estas cosas, no todas, sino las que les tienes que explicar a él y empiezan a entender, lo primero tienen un cerebro que es su gobernador de su salud y sus propios mecanismos, ¿no? Entonces, cuando tú ordenas las cosas en tu cabeza, ya empiezan a colocarse las cosas también. Empiezan a colocarse las cosas, me refiero un poco al funcionamiento, a algunos aspectos más internos, ¿no? Y si esta persona te hace caso, lo entiende y te va a hacer más caso si lo entiende y empieza a hacer pequeños cambios, a veces la diferencia es enorme, la que luego vas a observar, ¿no? Y en cuanto bajes un poquito sus cifras y esto y empieza a hacer ejercicio y empieza a hacer ciertos ajustes, igual no tienes que meter nunca el antihipertensivo. Ya. Si quieres hablar mínimamente de la osteoporosis, porque Bueno, suele dar ha una sido intro culpa tuya. porque ya ha sido culpa mía, pero es que es verdad que, no sé, igual es porque a mí me ha tocado, ¿no? Me ha tocado, me refiero, me ha tocado mucho en consulta esta relación, ¿no? La medicina convencional es osteoporosis, calcio y, bueno, iba a decir vitamina D, pero esto ni de broma, la vitamina D, no. Osteoporosis y calcio y entonces ya calcio, calcio, calcio y entonces ya, no. Pues la osteoporosis es una manera que tiene nuestro organismo, es una respuesta patológica que da nuestro organismo a un problema de supervivencia, ¿vale? Nosotros tenemos una serie de rangos en el cuerpo homeostáticos que son súper estrechos y uno de ellos es el pH, ¿no? Entonces, el pH tiene que estar en un margen, en un límite muy, muy pequeño, porque si sube nos morimos y si baja también. Entonces, una de las grandes consecuencias que tiene el estrés crónico, y ya hablo de estrés crónico, de estrés patológico, es la acidosis, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay un déficit de actividad mitocondrial, hay más metabolismo citoplasmático, este metabolismo citoplasmático disminuye el pH, esta disminución del pH muchas veces tiene como síntoma la fatiga en un afán de reducir esos metabolismos en general para que se vaya
complicando menos el pH. Pero bueno, un efecto directo, una consecuencia directa del estrés crónico es la acidificación del medio, ¿vale? Y la acidificación del medio es un estímulo, un estresor para la supervivencia, porque me muero. Entonces, el cuerpo tiene sus propios mecanismos tampón para que no nos acidifiquemos, ¿no? Empezamos por el bicarbonato, en fin, tiene como un rango, ¿no? Primero el primero, luego segundo el segundo, pero cuando la acidificación es crónica y es tal, empezamos a sacar calcio del hueso para tamponar el pH, ¿no? Y eso es la raíz de la osteoporosis. Entonces, yo me encuentro, a mi consulta llegan mujeres de años de evolución de osteoporosis, que sus densitometrías cada vez son peores, que tienen tratamientos ya hasta de índole, tratamientos antitumorales, biológicos y demás, anticuerpos monoclonales frente, bueno, cosas que tienen muchos efectos secundarios, tratamientos con muchos efectos secundarios, y que al final me dicen, pero encima que me estoy tomando esto, que no me lo quería tomar, que me lo estoy tomando, me hacen una densitometría a los 6 meses y de menos 3,5 he pasado a menos 3,4 o más. Entonces, claro, pues ahí está la historia clínica. Y normalmente te encuentras mujeres con, bueno, digo mujeres porque yo sobre todo me encuentro mujeres, pero también hay hombres con osteoporosis y con estrés crónico, ¿no? Bueno, pues te encuentras mujeres que unen muchos factores, unen seguramente un factor genético, seguramente son mujeres fumadoras, pero además tienen un estrés crónico o una programación a estrés crónico desde su más tierna infancia o desde su formación o desde generaciones previas. Entonces, ahí, bueno, pues tienes que trabajar muchísimas cosas de su estilo de vida, pero tienes que trabajar su respuesta al estrés o hacer que el estrés sea más adaptativo en esas personas. O sea, el tratamiento del estrés en esas personas es el tratamiento de la osteoporosis. Esto me está recordando el soltar calcio a la sangre, bicarbonato, al cólico nefrítico. A tu cólico nefrítico. Al mío, de hecho. Pero fíjate que el mío, que yo lo sufrí, y escuchando a Antonio Valenzuela escribiendo su segundo libro, dice que tuvo dos. Sí, es verdad que le Y, oí, que lo contó. Claro, claro, ahí está. y perfectamente puede ser por este mecanismo, que al final Absolutamente, claro. se forme esa arenilla, esa piedra por soltar Eso carbonatos. es. Eso es, en un momento de estrés agudo, ya te decía, el estrés puede ser tóxico no porque dure mucho, sino porque sea muy intenso. Y amigo, hay estreses que son muy intensos. Sí, sí. Y luego de lo último ya también que habías comentado antes, que de las endorfinas, esto que también cerraba ese círculo del estrés. Bueno, ahí es que una forma de generar endorfinas es el deporte. Hay, que yo creo que puede ser la más sana, Sí. pero Bueno, hay otras también, la eh, naturaleza. la natura- Sí. Hmm. Uniendo un poco también con esto de las búsquedas frustradas, Sí. que se puede empezar a tener conductas para calmar el estrés que no son las idóneas. Que ahí voy también con el sistema de la Sí, recompensa. claro. Quería, y no sé si está bien hilarlo todo, porque Sí, al final bueno, es. igual alguna nota. Yo creo que aquí a mí me encantó la charla que tuviste con Iciar Hernández, que hablaba del circuito de la recompensa, porque ahí lo explica muy bien y mucho más detenido de lo que Hmm, podamos hacer ahora. Pero al final, en sí, ese circuito de la recompensa, yo le he oído a ella hablar varias veces sobre el circuito de la recompensa y la verdad es que es muy interesante, porque la recompensa final del circuito de la recompensa, tal y como lo tenemos programado, ¿no? La liberación de dopamina y hasta dónde quiere llegar la dopamina tiene como diferentes steps, diferentes pasos, ¿no? El paso final, cuando tú completas el circuito de la recompensa, es la liberación de morfina, opioides mórficos, o sea, es como la liberación, es como la droga máxima, es como el éxtasis, ¿no? El éxtasis me refiero a llegar al éxtasis, ¿no? En ese circuito de la recompensa. Pero previamente tú puedes llegar, quedarte en estadios más bajos, que te dan mínima recompensa, que no terminan el circuito, con lo cual te lo desprograman bastante, pero te dan un mínimo. Entonces, las endorfinas están en esos primeros pasos, ¿no? Del circuito de la recompensa. Entonces, bueno, te dan una sensación placentera que yo creo que no deberíamos quedarnos, bueno, yo creo que no deberíamos quedarnos ahí, yo creo que es un efecto bueno, que es un gran disruptor de ese mecanismo, un gran disruptor de ese mecanismo de la recompensa,
porque no te deja llegar al final y porque te lo acaba desprogramando. Si no lo estaba ya, pues te acaba dejando en un punto intermedio y ya no llegas más allá, ¿no? Y una de las cosas que contaba Itziar y que pasa en el circuito de la recompensa es que tenía que haber, a ver si me acuerdo, pero tiene que haber, bueno, me acuerdo porque esto yo lo uso mucho en consulta porque es muy importante, ¿no? Porque hay mucha gente y el circuito de la recompensa es muy sintomático y da muchos problemas de salud, ¿no? Y hay como 3 ingredientes que tienen que tener la búsqueda o que tiene que tener esa respuesta que entra en el circuito de la recompensa y que son claves, ¿no? Y uno es movimiento. Cualquier circuito de la recompensa que se active y que no tenga impreso el movimiento no va a llegar al punto final, se va a quedar antes. Por otro lado, esfuerzo, y esfuerzo en lo que el organismo reconoce como esfuerzo evolutivo, no esfuerzo de sudar, esfuerzo de que las cosas, que si tú quieres una gran recompensa, te tiene que costar al menos esfuerzo, ¿no? Movimiento, esfuerzo. Ay, creo que me queda uno, pero ahora no me sale. Yo creo que estos dos son los principales. ¡Ay, sí! Por Dios, muy importante. Y tiempo. La recompensa no puede llegar unida casi al estímulo que la pide. O sea, tiene que haber tiempo y en ese tiempo se desarrolla el esfuerzo y se da el movimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es muy interesante y conecta mucho con esta neurología, ¿no? Con la endorfina. Bueno, la endorfina calma, pero si además liberas oxitocina, si además liberas, y si llegas a la morfina, que ya tiene un efecto hasta, por ejemplo, en el dolor, bueno, pues en toda esa neurología ya un efecto máximo, y además que se queda, y además que haces un aprendizaje, y además que, pues entonces completas el Ya. circuito. Sí, el problema, y es verdad que lo hablé creo con Itziar, es que hay gente que no sabe lo que está buscando, que hay un momento en el que ya no sabe cuál es esa búsqueda Pierdes el contacto con la y ya es búsqueda muy difícil. y ya, pues eso, pues es que, claro, es un circuito que lo ponemos en marcha. Esto es como la respuesta al estrés, pues el circuito de la recompensa. ¿Cuántas veces lo podemos poner en marcha a lo largo de un día? Hmm. Y ahí, claro, entran, como decías también, que antes, que en la infancia, incluso en el útero materno, ya se empieza a condicionar en cómo tú vas a responder al estrés, pues a lo mejor esa búsqueda empieza ahí en la infancia y con 40 o 50 años, pues No imagínate, las a saber lo que terminan. estabas buscando. Claro, Hmm. no las terminan. Pues vamos a empezar a terminar nuestra Vamos a búsqueda. empezar a terminar. Bueno, esto nos ha costado tiempo también y movimiento, pues ahora nos ponemos a hacer algo cuando acabemos. Sí. Em, y empezamos a dar pequeños tips, posibles soluciones. O sea, desde luego la solución no la podemos dar, porque eso, No, porque fíjate, la si depende solución pasa por de esos cosas. factores estresantes que han cambiado tanto su etiología y que son complejos, es que son complejos, vivimos en el siglo XXI en un país industrializado y en el primer mundo. Entonces, bueno, pues esto trae consigo ese estrés, ¿no? Mm, Pero yo creo que hay cosas que son muy, o sea, que podemos sacar de esta charla que son súper importantes y que yo creo que es por donde hay que empezar. En vez de empezar por el adaptógeno o empezar por el trabajo más psicoemocional, que tiene que estar seguramente, hay que empezar por devolverle al estrés ese sentido evolutivo, o sea, tener una coherencia entre la naturaleza del factor estresante y la respuesta fisiológica que le puedo dar. Entonces, pues ujú. hablábamos antes de ello, o sea, no puedo atender a 5 factores estresantes a la vez. Tengo que hacer un ejercicio de esto, vamos por partes, ¿no? Entonces, es que parece como muy de perogrullo, pero que a veces es lo que te ayuda o las herramientas que te da la terapia psicoemocional, es desgranar tu gran montaña en pequeñas partes y poderlas colocar, y esto si no estás neuroinflamado lo puedes hacer tú, poderlas colocar en su orden, porque de esta influyes positivamente en esta y al final la gran montaña eran 4 o 5 colinitas que puedes subir, ¿no? Para mí eso es devolver el sentido evolutivo al estrés, porque a la montaña no me puedo enfrentar, pero a las colinas sí, y sobre todo en orden y Mm. de una en una, ¿no? Entonces creo que esto es fundamental, lo de la coherencia entre la respuesta que puedo dar y el factor estresante y devolver este sentido evolutivo. Y luego también lo hemos hablado y creo que eso, a ver, eso en el momento en el que estoy con el estrés es difícil, pero esto es la base de la medicina del estilo de vida y un poco de lo que nos encargamos de divulgar, ¿no? Hay que recuperar un contexto saludable porque el estrés está y va a estar y bueno,
y no sabemos qué va a pasar mañana. Pero si el estrés y sus consecuencias me pilla en un contexto desfavorable en el que no ayuno como 20 veces al día, soy sedentario, no me expongo a la luz, no duermo bien, pum, 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 el efecto del estrés va a ser enorme, con pocas dosis y muy al principio, con lo cual elaborar una respuesta, salir adelante en este caso, va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues desde la vida intermitente, los estímulos horméticos, que lo has hablado muchas veces en tu podcast, ¿no? Y que yo creo que todos tus oyentes pues saben de lo que estamos hablando. Eso es básico para poder tener una respuesta potente, efectiva o eficaz al factor estresante. Y eso es lo primero que hay que trabajar, ¿no? Eso por un lado. Sí, no, ahí lo que decía que, claro, cuando una persona está con un estrés crónico mantenido y, bueno, en cierta situación, es difícil Claro, es que difícil. vuelva o que empiece a tener una vida saludable, Ahí es pero muy difícil, pero si le ayudas a desgranar ese estrés crónico, yo intento ayudar a desgranar el estrés crónico en estrés más coherente, ¿no? Digamos, más adaptativo. Y después ayudar, y esto es, bueno, pues requiere de trabajo a varios puntos, ¿no? Ayudar primero a que el paciente entienda. Si yo, por ejemplo, hoy estoy muy estresado y me como un bollo y a la hora me tengo que comer otra cosa y hoy encima como estoy muy estresado, venga, me voy a poner una serie y da igual cuando me duerma porque me tengo que poner una serie y además estoy súper estresado, hoy no es el día para moverme, ¿no? No es el día para ir al gimnasio, pues no, seguramente no va a ser el día para ir al gimnasio, pero para que te muevas 20 minutos es el día. Para que el bollo te lo dejes para mañana y hoy intentes hacer una alimentación menos inflamatoria, ya te digo, una alimentación un poquito menos inflamatoria. No es el día para que te plantees que voy a ayunar 18-8, porque además 18-6 o 16-8, perdón, porque además el ayuno es otro factor estresante, con lo cual vamos a dejar de mezclar factores estresantes, ¿no? ¿Qué estás? ¿Con estrés? Vale, pues no ayunes, pero tampoco te inflames. Entonces, es buscar ese equilibrio. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a salir de esa situación. Es más, vamos a ir a más, nos vamos a neuroinflamar más y entonces vamos a estar cada vez peor, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tirar del hilito y ir recomponiendo la situación hasta que la montañita se haga más pequeña, tus posibilidades sean mayores y salgas. Porque si no sales, ya sabes cuál es el otro panorama. sí, ahí nos queda claro. Desgranar ese estrés crónico o todos esos factores de estrés que son pequeños, pero que en la suma al final se hace una montaña, es desgranarlos. Y Sí, entonces afrontarlos de uno en uno. Y segundo, tiene que haber movimiento sí o sí y ritmo, que ritmo eso es. entra en dormir por la noche y activarte por el día. Eso es. Y en comer Que no es- y pasar 4 horas sin comer y en exponerte a la luz solar y cuando se va la luz solar no usar pantallas y protegerte de la luz azul. O sea, que todos estos ritmos son en muchas hormonas y a muchos niveles. Esa es la medicina del estilo de vida. Obviamente a nadie le mata quedarse un día trabajando hasta las 3 de la mañana, pero esto no suele ser un problema de un día. Entonces ya estás desregulando un ciclo, una hormona que la necesitas como el comer para reparar lo que está pasando, ¿no? Y para que entre el parasimpático y para que ocurran cosas. Entonces, yo creo que no hay nada mejor que entender que se está afectando, aunque sean nombres muy raros y que no todos tenemos que saber fisiología y ponerle nombre a todo, pero saber que es que nosotros no estamos o sanos o enfermos, se estropea una cosa, se estropea. No, es que es un cúmulo de cositas en las que un pequeño cambio genera ya una diferencia. Y si lo sumamos, o sea, esto tiene también la lectura positiva de que todo se multiplica de poquito a poquito, ¿no? Hmm. Más allá de, a pensar que la persona ya está haciendo esto, ¿qué otras ayudas se le pueden dar? ¿Qué otras cosas puede hacer? Sí. Ahora espero que la gente no se quede solo con los últimos 5 minutos del Ah, podcast, que más sí. o menos será lo que nos quede de Bueno, intervenciones. bueno, pues si este es el punto en el que te has conectado en el podcast, tienes que oír el resto, si no, no te vas a oír nada. Ya lo hemos dicho. Bueno, pues ahí puedes trabajar, mira, puedes recuperar, lo hablábamos cuando hemos hablado de los matices neurológicos de la experiencia estresante, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes la base de muchos mecanismos que se usan en el estrés o que se pueden usar, ¿no? Por ejemplo, a nivel del cambio de conducta o el trabajo sobre la conducta, ¿no? Ahí, ¿qué puedes hacer? Pues mira, en el momento que tú, por ejemplo, estás en un momento de estrés o en un momento que se está haciendo largo de estrés, pero diariamente
tienes una píldora de conducta de algo que te gusta hacer, no sé, yo qué sé, cada uno lo suyo, tejer, hacer manualidades, hacer puzzles, yo qué sé, estar con alguien, ir al cine, disfrutar de una, yo qué sé, una obra de arte, ¿no? Todo eso al final te conecta con qué, pues con esa serotonina, ¿no? Con ese aquí y ahora. Obviamente, si en ese momento o en ese estado de estrés crónico tú consigues, ¿no? Esas son las pequeñas colinas, ¿no? Consigues tener momentos en los que entre la serotonina, te quedes en el aquí y el ahora, es como si oxigenases esos mecanismos, es como si se detuvieran, cogen un poquito más de energía, no se desincroniza nada y luego sigues dando respuesta, pero desde otro panorama. Eso es la base, pues, por ejemplo, de la terapia cognitivo-conductual o otras terapias psicológicas que también ayudan, pues, por ejemplo, no sé, a programar esa, yo creo más que a programar, a desprogramar conductas que no vienen de nosotros, ¿no? Que también hay mucho de nuestro estrés o de nuestra respuesta al estrés que viene programado, ¿no? De cómo ha estado nuestra madre en el embarazo. Esto, como personas que trabajamos con la salud de otras personas y que haces historias clínicas, te das cuenta, ¿no? De cómo son las respuestas y también con qué tienen que ver. Y ahí el trabajo sobre la conducta y sobre la neurología tiene mucho que hacer, ¿no? El ejercicio, pues ya lo hemos dicho, es una polipíldora en el momento, ¿no? No solamente para prevenir, sino en el momento, ¿no? Desde la recuperación del parasimpático hasta, bueno, pues hasta la reducción, el aumento del pH, ¿no? Esa alcalinización del medio. Cuando un músculo se mueve, libera sangre, factores de crecimiento, factores de recuperación, que no solamente están en torno a ese músculo que se está moviendo, sino que llegan al cerebro, ¿no? Entonces, pues bueno, el ejercicio efectivamente es una polipíldora y si encima conseguimos pues eso, activar nuestra respiración o lo hacemos en un contexto exterior con naturaleza, pues es que ahí sumamos 7 herramientas en una, ¿no? O sea, muy interesante. El biorritmo yo creo que es fundamental, la capacidad de reparar por la noche y de resincronizarlos. ¿No? Resincronizarlos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. El cortisol debería tener, o tiene, fisiológicamente, tiene un policía, tiene una hormona que le dice hasta aquí hemos llegado, amigo, ahora te toca irte a descansar. A lo mejor mañana cuando yo abra el ojo se va a volver a poner en niveles altos, pero mientras esté bajo el influjo de la melatonina, mientras yo saque máximo partido a mi melatonina, voy a conseguir solo con eso reducir mi cantidad de cortisol, ¿no? Vemos mucho en las personas con estrés crónico esos despertares de las 4 de la mañana que dices, bueno, más o menos he conciliado el sueño, bien, pero claro, a las 4 de la mañana abro el ojo y ya no me puedo volver a dormir. Bueno, eso es un biorritmo muy adelantado, ¿no? Eso es un cortisol que a las 4 de la mañana ya está como a las 8 que debería estar, ¿no? Entonces, pues bueno, la manera de trabajar eso no es tomándome un hipnótico, porque no tiene ningún sentido. La manera de trabajar eso es cómo potencio la acción de la melatonina por la noche, ¿no? Y cómo, bueno, ni hablar, vamos, aquí tendríamos para otros 10 podcasts el tema de la microbiota, ¿no? Que tiene que ver con todo esto. Al final, toda la neurología, todo el estado inflamatorio, toda esa capacidad de obtener energía también depende de los bichos que tengamos dentro, ¿no? Entonces hay veces que trabajar, por ejemplo, con un probiótico, bueno, no te digo nada de la boca, del bruxismo, de todo esto, ¿no? Bueno, pues eso. Entrar el parasimpático, la colina, tomar huevos, tomarte 2 huevos al día, no te hace falta ni un suplemento. Tomarte 2 huevos al día, tener unos buenos niveles de colina, claro, tienes que dejar el espacio para que entre el parasimpático, pero además facilitar la entrada, facilitar el efecto de la acetilcolina, ¿no? Nutrientes. ¿Baño frío o sauna? Sí. Bueno, yo creo que la principal actividad aquí, yo por lo menos lo pongo mucho en práctica el agua fría, porque quizás lo que más me cueste es la entrada del parasimpático, o sea, la activación del parasimpático. Súper interesante, aparte de todo lo que tiene que ver con inflamación y sistema inmune, pero en este caso la entrada del parasimpático. En el caso la sauna o el calor, ahí nos puede ayudar con el tema de la serotonina, estos receptores que tenemos en la piel que se activan con el calor y que al activarse segregan serotonina, pues una dosis de sauna o una sesión de sauna puede servirnos para eso, ¿no? Aparte de sincronizar algunos ejes como el tiroideo, Y luego recomendarías adaptógenos tipo, no sé, sí, ashwagandha, reishi, ashwagandha, el rhodiola. deuterococo, la
boswellia, la garcinia, bueno, hay complejos interesantes que a lo mejor tienen 2 o 3 de estos que se potencian. Yo los adaptógenos los veo súper interesantes cuando tú empiezas a trabajar con un paciente, esos pequeños cambios que yo te decía a varios niveles, empiezas a deshacer la montaña, hay un adaptógeno te puede marcar una diferencia. Luego ya no tiene sentido porque te adaptas al adaptógeno. Quiero decir, el adaptógeno tiene unas patitas cortas de a lo mejor un proceso de cambio, pero muy interesantes. Y luego hay una micronutrición que yo creo que es básica en un estado de estrés, que son todos esos cofactores de la actividad mitocondrial, todos esos cofactores de la molécula de energía, que el átomo central es magnesio, ¿no? O sea, yo no puedo estar pobre de magnesio si estoy consumiendo magnesio como si no hubiera un mañana, ¿no? Entonces, pues bueno, a esos niveles, pues yo qué sé, el magnesio, la ribosa, las vitaminas del grupo B. Como un cóctel. Yo creo que no nos hemos dejado demasiado. Por poder hablar podemos hablar horas, Ya, la verdad que sí. Es difícil pero centrarse. bastante. Bueno, pues entonces, más allá del tema del episodio, recomiéndanos algún material que puede ser desde una peli hasta un libro o lo que te dé la gana, que te haya servido y eso, que no tiene por qué ser del estrés o Pues mira, lo así que tú como quieras. centrándonos en este tema, porque es que yo soy consumidora potente de todo esto y entonces como para cada cosa, o sea, me tendría que parar a pensar, pero le hemos nombrado a nuestro amigo Antonio Valenzuela, me parece una persona que, bueno, ayuda mucho en la divulgación y que sabe muchísimo. A mí para mí es un referente en muchas cosas y tiene un libro que yo creo que todo ser humano debería leer, que se llama Hijos de la Adversidad y que habla de muchas cosas de las que hemos hablado tú y yo hoy y que además propone soluciones, o sea, te propone cómo trabajar eso, ¿no? Desde pequeños estímulos horméticos a grandes estímulos horméticos, a centrar, decir de dónde venimos y poder construir a día de hoy un contexto mucho más evolutivo sin necesidad de volver a las cavernas, ¿no? Yo estoy terminando ahora el que tiene el último sobre el nervio vago, Ay, tengo unas que va ganas, muy le tengo pendiente. buenísimo. Y lo mismo, como en cada libro siempre da muchas Claro, herramientas, es que por eso. está muy bien. Sí, es un hombre que, bueno, pues que al final te implica en la lectura y te da las herramientas, con lo cual no es leer una cosa que te genere como ansiedad porque no llego a esto, no, te lo explico y te digo cómo. Y lo último, dinos una frase que es la salud para ti. Pues también un poco con todo, es que la salud para mí es muy difícil de definir, ¿no? Yo a veces defino la salud con nombres de personas, pero bueno, claro, como no las conoce todo el mundo. Pero bueno, en todo lo que hemos hablado hoy, yo creo que una buena manera de definir la salud, viendo esta respuesta fisiológica al estrés y toda esta cascada de cosas que llevamos dentro, para mí la salud es equilibrio, ¿vale? Es equilibrio y flexibilidad. O sea, el cuerpo sabe, pero tiene que tener la posibilidad de equilibrarse y de ser flexible. Entonces, yo creo que las personas más sanas, y esto tiene mucho que ver, flexibilidad a todos los niveles, tiene mucho que ver con la mitocondria, que también la hemos nombrado mucho, tiene que ver con la flexibilidad mental, ¿vale? También con ese eje, ¿no? Intestino-cerebro, con ese eje de la microbiota. Entonces, yo creo que cuanto más flexibles somos, más capacidad adaptativa, pero de verdad, adaptarnos sin perder de vista a lo que nos tenemos que adaptar, de más salud gozamos. Pues nada, ahí lo dejamos. Muy bien. Muchas gracias, porque además un episodio bastante técnico que exige concentración, un esfuerzo mucho más allá del conocimiento que ya tiene, por supuesto. Así que eso Un ha sido casi placer. como una clase magistral. Bueno. Muchas gracias. Eso es los ojos del cariño. Bueno, pues nada, nos Nos vemos. vemos. Un Chao. abrazo a todos.